En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Los acontecimientos de las últimas horas iluminan el paisaje de La Habana. No para hacerlo brillante, sino para hacerlo visible. A veces las cosas más detestables quedan iluminadas, es decir, que la luz cae sobre ellos para que no haya ninguna duda de lo que estaba pasando entre las sombras. Sumemos, pues, algunos de esos acontecimientos y saquemos conclusiones sobre ellos. Para eso estamos, para hacerle la crítica a la vida colombiana y para ponerla de presente de manera que sea motivo de discusión y punto de vista para el análisis de cada uno de ustedes. En Buenos Aires, norte del Cauca, en el mismo sitio donde fueron asesinados 11 soldados dentro de la más estúpida operación militar que nunca se hizo en Colombia y respecto a la cual no se ha dicho una sola palabra, porque se pasa al lado de ella como de puntillas, fue asesinada una criaturita de 7 años y fueron seriamente heridos otros 3 compañeros de juego. Hace unas semanas, cuando estalló un artefacto de estos y destruyó las piernas de un cabo del ejército en norte de Santander, él mismo decía: gracias a Dios esto me estalló a mí y no a los niños que iban a jugar en el parque infantil que yo estaba protegiendo en su construcción. Gracias a Dios eso no ocurrió. Pues ocurrió en Buenos Aires. Lo que nos horrorizaba que hubiera podido suceder en el norte de Santander pasó en Buenos Aires, como ha pasado en tantos lugares del país. Y eso pasa desapercibido porque sencillamente los colombianos hemos perdido toda capacidad para el asombro y para la reacción. Cualquier cosa, lo más grave, nos lo pueden servir como un plato del día que pasa desapercibido y lo digerimos con toda tranquilidad. Esto, en cualquier lugar de la tierra, hubiera sido motivo de una reacción popular de unas dimensiones inconmensurables. Pero aquí no pasa nada. Una niña muerta, no dicen su nombre, porque hay que acabar de victimizarla. Porque la niña no existe, porque es un número más, no tiene ninguna importancia. Y 3 niños heridos, no tienen importancia, al fin y al cabo, campesinitos de la región al pie de su escuela, ¿qué importan, verdad? Como no es la hija ni la nieta de ninguno de nosotros, que se muera la niña y que queden heridos sus compañeritos, probablemente lesionados para siempre. No sabemos si en el cuerpo, pero en el alma, con toda seguridad que sí. Ante eso, ¿qué responde el presidente Santos? Su condolencia, su dolor, su repugnancia por este crimen atroz, la promesa de que este crimen no quedará impune. No, en absoluto. Es que hay que avanzar con el desminado para que estas cosas no sigan ocurriendo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor la mina! ¡Qué dolor la muerte de esta niña! ¡Qué dolor la tragedia de 3 de sus compañeritos de juego! Y qué dolor tener un presidente como el que tenemos. Pero eso es lo que está pasando, porque el presidente Santos es absolutamente incapaz de decirle a los criminales que están allá en La Habana, sembrando los que sembraron estas minas y cuyos lugartenientes y seguidores están sembrando minas en este momento en todos los lugares de Colombia donde ejercen su fatídica influencia. Santos no es capaz de hacer este reclamo. Por supuesto, Sergio Jaramillo tampoco, y Humberto de la Calle menos. Y el general Mora está callado en silencio presenciando estos espectáculos. Ayer no fue en un lugar cualquiera donde un miembro del ejército hubiera perdido sus extremidades, fue en Buenos Aires, un sitio simbólico porque ese es de las FARC, como se lo notificaron a las fuerzas militares. Se van de aquí porque les matamos a sus hombres. Y las fuerzas militares, en lugar de una reacción viril, en lugar de plantear un tema bélico alrededor de Buenos Aires,
se quedaron calladitas, calladitos la boca y se fueron, porque esa es la orden que tienen recibida los generales Rodríguez y Las Prillas. ¡Callaos la boca, en fuga vergonzosa! Nuestro glorioso ejército, el mismo que hizo sonar las trompas victoriosas en Ayacucho poniéndole fin a la independencia, a la dependencia de América de cuántos siglos de coloniaje, ese ejército anda en fuga vergonzosa, como lo están demostrando en Buenos Aires, ahora llena de minas antipersonas al pie de las escuelas. Y no pasa nada, o sí pasa, y pasa mucho. La Cruz Roja, esa organización benemérita fundada a propósito o con ocasión de la batalla de Solferino, esa batalla atroz en la que los franceses fueron derrotados por los alemanes en la guerra franco-prusiana de 1870, por Henri Dunant, un hombre que dijo: hay que ponerle fin al dolor. Si no se puede poner fin a la guerra, hay que socorrer a los que sufren, hay que socorrer a los heridos, hay que socorrer las necesidades del mundo. La Cruz Roja fue fundada para atender a las víctimas, para lograr que no sufrieran tanto dolor, para llevarles un poco de amor en el momento de sus mayores miserias. Y qué maravilla ha sido la vida de la Cruz Roja desde ese lejano año de 1870 y de la guerra franco-prusiana. Qué maravilla ha sido ese desarrollo y qué dolor el que produce ver a la Cruz Roja haciendo política y de la peor, al servicio de los peores criminales que ha habido en la historia de América. La Cruz Roja sacando al paisa de un lugar de Colombia, de la selva colombiana, primero con un helicóptero y después con un avión, sacándolo hacia Cuba para que viva bien, para que tome trago, para que monte en catamarán, para que desafíe desde allá las instituciones colombianas y para que se muera de la risa de un país destrozado por el dolor. La Cruz Roja ya no socorre a la niña de Buenos Aires, no, la Cruz Roja está del lado del bandido que mandó poner esa mina o de un amigo de los bandidos que pusieron esa mina. Eso es desde luego una contradicción absoluta, como este es un mundo de contradicciones o de viceversas, como alguien dijera en un libro memorable que ya no se lee en Colombia. Pues las viceversas de la paz en Colombia, que tiene un nuevo capítulo. La canciller se va para La Habana. Oh gloria inmarcesible. Ustedes pueden ver en nuestro internet las fotografías que sacamos al acaso entre nuestra canciller y el señor Nicolás Maduro, su íntimo amigo, para que sepamos qué es lo que significa. Porque el presidente Santos dice que es para que la canciller le recuerde a los de las FARC, porque ni Jaramillo, ni de la Calle, ni el general Mora, ni la señora que se llevaron allá son capaces de decirle que el mundo tiene impaciencia y que el mundo se está preguntando qué diablos es lo que pasa en La Habana después de 3 años de farsa. Nadie es capaz de hacer eso, solamente la canciller, con su tacto internacional, con sus relaciones maravillosas sembradas en todos los países del mundo, la que dejó que nos quitaran los mares de San Andrés y Providencia sin una advertencia, sin saber qué era lo que se tramaba, sin darse cuenta del complot que entre la China y Rusia estaban adelantando en contra de los intereses de Colombia. Esa es la que le va a decir a los bandidos de La Habana que hay que correr, que hay que salir rápidamente a hacer lo que no han hecho hasta ahora, que es hablar de la paz. Hasta ahora de lo que están hablando es del futuro del país, de sus estructuras políticas, de sus instituciones, de la organización de su campo, de su desarrollo económico. Basta leer un reciente comunicado de Jesús Santrich, uno de los bandidos que ya está en La Habana, gozando del refugio de Fidel Castro y de la incompetencia de este gobierno para saber qué es lo que está pasando, para entender qué es lo que se trae entre manos las FARC. Las FARC no están hablando de lo que hay que hablar, de su desmovilización, de la entrega de sus armas, de su sometimiento a la justicia colombiana, de su disposición a pagar por los crímenes que han cometido
no solamente con la cárcel a la que los condenan esos crímenes, sino también con reparaciones integrales en dinero a las víctimas, que dinero es lo que les sobra. No, de eso ni una palabra. Lo que quieren hablar es del sistema colombiano, de la libertad económica, del capitalismo maldito que le ha traído tanto daño al país, de las empresas que se han chupado la sangre de los colombianos. Seguidores como son de Galeano en las venas abiertas de América Latina siguen hablando del imperio y siguen hablando de todo el discurso del que hicieron mérito 3 ilustres escritores en un libro memorable, el manual del perfecto idiota latinoamericano. De eso es de lo que están hablando. Y mientras tanto, de la paz, ¿qué? Y mientras tanto, de su entrega y de la entrega de armas, ¿qué? Y de su sometimiento a la justicia colombiana, ¿qué? De aquello, nada. Y entonces el presidente Santos manda a la canciller a La Habana y manda a un empresario, un hombre bueno, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre respetable. ¿A qué lo manda a La Habana? ¿Qué va a hacer usted allá, doctor Restrepo? ¿Por qué no nos lo cuenta usted? En lugar de que nos lo cuente el doctor Santos, ¿usted por qué no le habla al país? ¿Y por qué no le dice qué sentido tiene su presencia allá? La entrega del empresariado colombiano para pedirle clemencia a las FARC, para que cuando les entreguen el país no los expropien a ustedes, no los confisquen, no los saquen de Colombia a las patadas como Hugo Chávez y el señor Nicolás Maduro están sacando a los empresarios de Venezuela. ¿Eso es lo que va a hacer usted a La Habana? ¿Por qué no nos lo cuenta, doctor Restrepo? Díganoslo. ¿Y la canciller qué va a hacer a La Habana? Basta ver las fotografías que estamos publicando del trato que esa señora tiene con Nicolás Maduro para que nos demos cuenta de que esto es un complot en favor de Maduro, en favor de Venezuela, para decir que Venezuela es la gran salvadora de la paz en Colombia. Y Raúl Castro también, para que se haga la paz con los Estados Unidos, para que salven a Cuba y para que los 12.000 millones de dólares que le entrega Venezuela a Cuba tengan reemplazo con recursos de los Estados Unidos, para salvar a Cuba y después para salvar a Venezuela. Esto no es para acelerar la paz con los bandidos que siembran minas en Buenos Aires y con los bandidos que están llegando a Venezuela, a La Habana, a pasar días memorables por cuenta de los colombianos. No, esto es simplemente para darle respaldo a Cuba y para darle respaldo a Venezuela y para que nos podamos tragar entre todos o comulgar con esas ruedas de molino. Todos estos acontecimientos, únanlos ustedes. El estallido de la mina antipersonal en una escuelita en Buenos Aires con la muerte de una niña cuyo nombre no vale la pena, porque la vida de los niños colombianos no vale la pena, y los niños heridos no se sabrán cuáles son porque tampoco valen la pena en la economía fatídica que maneja el presidente Santos. La Cruz Roja al servicio de los bandidos, sacando al peor de los criminales, al paisa, para que ilustre a La Habana y para que respalde este maravilloso proceso de paz donde se habla de todo menos de lo que tiene que hablarse, de lo único que tiene que hablarse, que es la entrega de las FARC a la justicia colombiana. Y finalmente, la canciller y un empresario de los más distinguidos de Colombia saliendo para Cuba. ¿A qué? Lo explica Santos en explicaciones que son explicaciones para imbéciles, sobre la base de que los colombianos somos una partida de imbéciles que no entendemos qué es lo que nos pasa. Mientras la canciller y Gonzalo Restrepo se callan la boquita y no dicen qué es lo que van a hacer en La Habana. Doctor Restrepo, estamos esperando sus palabras. Señora canciller, fuera de apoyar a su íntimo amigo Nicolás Maduro, ¿qué va a hacer usted a La Habana? Los colombianos merecemos una respuesta y la exigimos.